Doncs vale, comença. Cuando veáis algo digno de comentar, pues lo decís. Yo haré lo mismo. Es que es casi cada frase para pararse. Cada frase, Toda ¿no? actividad humana se realiza para entretener la conciencia de cada persona. No está mal la idea, que es para entretenerse. Sí. De hecho, nos vamos ocupando. Ya lo entretenimos. Sí. La calidad de la fruta depende de la calidad de la semilla. De ahí que sea importante escuchar cosas buenas. No, es que cada una es así, ¿eh? O sea, No, pero vamos, cuidado. porque esta es buena también. Cuando Esta es buena. Sí. Depende de lo que escuchas, depende de lo que lees, depende de lo que estás pensando, depende de tal, de ahí salta el fruto. No esperes frutos buenos si no vas metiéndole algo de calidad. Sí. Todo lo que se ve es el reflejo de la conciencia del observador. Sí, fijaros que esto está diciendo lo mismo que decía el Lankavatara Sutra, que lo que ves es lo que hace la conciencia, lo que crea, lo que proyecta la conciencia. Todo lo que ves es lo que proyecta la conciencia. Es decir, ¿Quién? toda la vida desde el espejo y en el espejo ponemos todo nuestro. No es cuestión de espejo, sino que modelo el mundo a mi medida de animal y veo esa modelación y no veo nada más. Cuando había la conquista de América se dice que los indígenas no asociaban que el caballo y el hombre eran dos seres distintos, sino como lo veían como un conjunto. Sí, porque ellos no habían visto nunca un caballo y no lo habían modelado. El conjunt era... De una espada. Sí, té gràcia. Sí. Todo lo que se ve es el reflejo de la conciencia del observador, quien impregna todo, tú como conciencia, y lo impregnado, el universo manifestado, no son diferentes. Son uno y el mismo. Sí. Aquello que crea el espacio está en nuestro interior. Claro, también el espacio, esto es una afirmación curiosa de él. El espacio es creación del animal necesitado. No está ahí, a pesar de lo que digan los físicos. El espacio es la creación de un animal que necesita distinguir entre su necesidad y aquello con que satisface su necesidad y tiene que desplazarse para conseguirlo. Por lo tanto, el espacio es una creación de la necesidad humana. I estaria al mateix nivell que el temps, no? Sí, igual. Los dos. Pero en un plano sí que está. O sea, si yo me muero mañana, esta habitación seguirá existiendo. Para ti no. Para mí no. Bueno, Correcto. Para mí no. para ti no. Por tanto, dirá este señor en una meditación de estas meditaciones que cuando te despiertas está el espacio, cuando te duermes no. Mientras vives está el espacio, cuando te mueres ya no. Para De acuerdo. ti. Bueno. La mente no tiene nacimiento ni muerte. Aquí hay que tener en cuenta los términos que utiliza y cómo los utiliza. Para él, mente
sería la dimensión absoluta, la de A. O dicho en terminología nuestra, sería la dimensión honda de la mente. Sabéis que hay una dimensión profunda del sentir y una superficial que funciona como sistema de señales. Pues la mente está también en el mismo orden de cosas. Es la mente honda. Y dijimos que la mente honda y la lucidez honda es de A. Es la dimensión absoluta. Por lo tanto, él utiliza mente para señalar esa lucidez de nuestra mente profunda. Entonces lo que dice es que la lucidez no tiene nacimiento ni muerte. Exacto. Sí. No la tiene porque no es particularizada. Sí, porque no es la mente que utilizamos para sobrevivir, depredar, coger, etcétera, sino que es la lucidez honda de nuestro sentir hondo. Por lo tanto, es de A. Sí. Decir mente significa la palabra, los pensamientos. Os leo todos estos de la mente y luego paro. Sí. Decir mente significa la palabra, los pensamientos. La mente se silencia cuando termina el flujo de la palabra. La palabra viene del espacio, la mente nace a través de la palabra y tu proceder depende de tu mente. Aquí mente está tomada en doble sentido. Mente de la cotidianidad y la mente, la lucidez propia para poder sobrevivir y la lucidez honda. Desde esta Es perspectiva. decir, mente la toma como dimensión absoluta y Sí. también como dimensión relativa. Sí, exacto. Desde esta Una nace a través de la palabra. Claro. Y tu proceder depende de tu mente. Que lo mismo ya viene pues, lo que reflejas y tu forma de actuar y todo. La que nace a través de la palabra es la de la dimensión relativa, entiendo, ¿no? La que nace a través de la palabra es la superficial. Sí, exacto. La otra es previa a la palabra. Sí. Este señor no es un teórico y la terminología la utiliza, o sea, para cosas diferentes utiliza el mismo término. Ya. Desde esta perspectiva, el primer sonido originario es Om, que significa la manifestación, la primera vibración. A partir de ahí, la mente es creada por las palabras subsiguientes. Vuelve a hablar de la mente superficial. Bueno, o las dos en esta última frase, ¿no? Podría ser. ¿Sabes? Bueno, esa lucidez nace con la manifestación misma y va tomando forma con las palabras. Sí, pero ten en cuenta que la mente profunda ni nace ni muere, lo he dicho hace un momento. Esta cosa mucho. Sí. En realidad tú no eres el autor de las acciones. Bueno, no es autor de las acciones, ¿vale? Bueno, vale, vol dir eso, ¿no? Que es... Es una afirmación que es verdadera, pero está suelta. Sí, pero ¿puedes extenderte un poco más? Que es muy básica en Nisargadatta. Sí,
no hay más que un único actor. Como solamente dirá él, hay un yo con mayúscula. El otro es un supuesto actor. O sea, y eso también en las doctrinas clásicas musulmana y cristiana, con la teoría de la predestinación, el único actor es Dios. Adelante. Y es la idea esa de hecho es la existencia fluyendo y pensar que tú eres el que actúa, o sea, de una importancia absurda. Tú llevas ropas, pero no dices yo soy mis ropas. Este pensamiento a mí me ha gustado Muy. muchísimo y me ha permitido clarificar otros. Es decir, yo no soy el cuerpo. Como ejemplo, me ha ayudado a clarificar. Sí, leo el párrafo. Tú llevas ropas, pero no dices yo soy mis ropas. De igual modo, aprende a decir no soy el cuerpo. Tu forma verdadera es de la misma naturaleza que el espacio. O sea, sutil. Esta es una afirmación muy importante para él. No soy el cuerpo. A ver, ¿qué quiere decir? Explicármelo. No hay tan... Por ahí. Bueno, por lo que he ido leyendo en algún sitio, parece que él habla del cuerpo como una entidad muy amplia. Es el cuerpo físico, es el cuerpo mental, es con lo que te identificas, lo que crees, lo que consideras tuyo. No, él aquí creo yo que está haciendo una afirmación fuerte. Esto no soy yo. Y es evidente, lo dice en otro momento, que esto surge espontáneamente, no en el proceso de la vida de los animales, etc. El cuerpo surge espontáneamente y él dice, no, tú no eres esa condición del cuerpo material. Ya explicará qué es el yo. El yo que no es el ego. Sí. Sí, y en la línea de que otras veces también has comentado en Nisargadatta y de otros, ¿no? Tú no has nacido, no. Sí. Lo que es tu verdadera existencia es la existencia, no una que nace en un momento o no. Eso es las ropas. Ahora, Diru, decirnos una cosa. Vivirlo es otra. ¿Vale? Ahí se comprende, pero vale. Es ese poder diluir el ego. Cuando el ego se diluye, pierde el que creía que era su verdadera identidad. Al diluir esta verdadera, que es la falsa, es entonces cuando hay otro nivel. Sí, pero yo creo que él lo dice en un sentido más hondo. ¿Quién en realidad es la dimensión absoluta que él le llama yo? Y lo otro no eres tú. Yo creo que lo único que existe es la consciencia, ¿no? Que es lo que nos permite decir, pues eso, esta habitación, y cuando yo muero ya no existe, porque lo único que existe es la consciencia. Cuando somos conscientes de eso, de ese yo último y ese como yo supremo, ¿no? El resto no existe, como los ropajes, ¿no? Que decía. Y él también tiene un concepto de conciencia que lo hace equivalente del absoluto. Lo hace equivalente del absoluto. Claro, representar la dimensión absoluta como un yo o como una conciencia crea muchas ambigüedades. Es cuestión de términos, entonces. Es cuestión de términos. Sí, por eso digo que al escoger los términos, él no es muy riguroso, sino que... Iba utilizando un mismo término de distintas maneras y distintos términos para decir lo mismo. Sí. Porque dices yo, pues también muy a menudo es eso. Y el ser, y yo en mayúscula, se va utilizando varias maneras de apuntar. Es decir, que no hay ningún término que sea completo.
No, claro que no, pero Porque son hay que escoger, Sí, sí. escoger términos que no tengan fácilmente un doble significado. El vacío es uno de ellos. También puede tener un doble significado, pero el contexto siempre lo acota y siempre utiliza el mismo término. Venga. Leo entonces el resumen seguido, ¿vale? ¿Cuál? El resumen que hace ahora el compilador. En el presente coloquio, Maharaj nos está pidiendo que regresemos a nuestro origen. Cuando nos despertamos por la mañana, lo primero que brota es la semilla de la conciencia, que es simplemente el sentido de existir. A los pocos segundos, esta semilla de conciencia se expande y entonces se genera el espacio. En ese espacio se ve todo, incluso nuestro propio cuerpo. Esto ha ocurrido desde nuestra más temprana niñez. Desde entonces nos hemos identificado con nuestro cuerpo. Esta impresión tan arraigada en nosotros no puede erradicarse sin la guía de un gurú iluminado. El gurú nos pide que vayamos a nuestro interior afirmando: yo no soy el cuerpo, soy la conciencia en el interior del cuerpo. Claro, pero soy el absoluto en el interior del cuerpo. Sé que el cuerpo es un vestido, Sí, como la ropa. podrías decirlo así. Es un perro. Un vestido, como la ropa. Yo no soy la ropa, yo no soy el cuerpo. Bueno, no era donde se supone. ¿Eh? Que te gusta más supor. Ujú. Sí, y a mí... Gurú siempre él le da también un sentido peculiar. No es un maestro simplemente, sino es un maestro que se ha realizado y que expone la idea. Y es tu propio interior. Exacto. Sí, y a mí o sea, también me encuentro otros trozos de Nisargadatta, ¿eh? Tal como está aquí puede sonar aquello a que el cuerpo y dentro hay un espíritu, y en Nisargadatta no hay esa idea. Lo que no existe es la entidad que tú te estás dando a tu realidad física. Esto es la vida infinita, no es tu cuerpo. Sí. Pues es más, me está diciendo más, míralo desde la perspectiva de la inmensidad, del sin límites, eso que con lo que tú te identificas, ¿no? Por eso a mí me ha gustado cuando dice, cuando nos despertamos por la mañana, lo primero que brota es la semilla de conciencia, es decir, un sentir que existe, no piensas en el cuerpo. Sí. Luego, evidentemente que lo encarnas, pero antes de encarnarlo hay esta vivencia de me despierto, existo. Sí. Pero entonces, ¿el cuerpo qué es para él? Un El vestido. cuerpo es No, pero el vestido. cosmos evolucionando. Es lo que ha llegado hasta aquí. Tú eres todos los seres, se cansa de repetir, tú eres todos los seres, no te identifiques con un trocito de la existencia. Esto se puede bien, ¿no? Pero, vale, no soy los vestidos, no soy el vestido, pero el vestido entonces, ¿qué es? O sea, hay vestidos, la pregunta sería, que él no habla así, no, seguramente no piensa así, pero ¿hay vestidos y hay otra cosa? Es igual, díganle... No, es que... Es que al decir, no, a ver, no soy los vestidos, ¿no? Bueno, no soy el cuerpo, pero en cambio, cuando te despiertas hay la conciencia, empiezas a hacer el mundo, ¿no? Conciencia de espacio, tiempo y conciencia de cuerpo. Bueno, entonces es modelación, tu cuerpo también es modelación, representa. Es una modelación que tú te imaginas, ¿no? Porque en realidad... Sí, pero en realidad tu cuerpo es, él dice, es espontáneo. Es decir, en la evolución de la vida ha surgido tu cuerpo, que es la tierra, la inmensidad, etcétera. Es parte, es un momento de la evolución del cosmos entero, ¿no? Y eso es lo que es, y eso es lo absoluto.
Sí, el absoluto informado, digamos, ¿no? Como que, porque es igual al espacio, igual a la Tierra, lo que imagines no es en realidad. ¿Okay? El espacio, la Tierra, todo eso son modelaciones, son informaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y todo esto es una manifestación. Sí. Perdón. No, adelante. En términos cristianos sería la encarnación. No hay encarnación. No, en términos, es decir, la realidad se encarna, es decir, el sentir mi existencia, el sentir que existo, lo concreto en una forma que es el cuerpo. Pero no lo contestas tú, porque tú no, pero es la modelación que yo tengo que trabajar. Que tú vives. Sí, de acuerdo, pero el momento que yo lo expreso, debo buscar un lenguaje que no sea confuso y decir, esta realidad se concreta en mí, pero lo concreto no es la realidad, es la manifestación de esta profundidad que contemplo. La manifestación no es más que la dimensión absoluta, pero sí. A ver si, como lo veo, es correcto. Aquí pensamos, nos dices, María, que somos animales y cada uno de nosotros es un animal y este animal está en la dimensión relativa y está en la dimensión absoluta al mismo tiempo, son una, pero no discutimos la realidad de la dimensión relativa. Ahí es donde yo veo la diferencia con lo que propone él. No sé si proponer es la palabra, con lo que nos transmite aquí. Es decir, en ningún momento nosotros decimos que el animal no existe o que la dimensión relativa no existe, no, ontológicamente. Él parece que está diciendo que sí, que es un sueño que está en la mente de cada uno de nosotros y que nosotros no somos eso. Ahí hay una diferencia, ¿verdad? No, porque en realidad las otras tradiciones dicen que mi entidad es un supuesto de entidad, es un supuesto de individuación que yo necesito hacer como animal viviente para poder depredar, pero no es real. Y este está diciendo lo mismo. Vale, pero ¿el animal viviente es real? No, para él no. Que se tiene que suponer como real, pero no es. Es real, pero no la entidad que le damos, César. No es real, no es real. A ver, él dice, diciendo, cuando dejas de identificarte con tu cuerpo, ¿qué ocurre? Que todas las existencias son tus existencias, todos los sentires son tu sentir, todas las vidas son tu vida. Es un párrafo de los clásicos de Nisargadatta, ¿no? Y tu capacidad de sentir, de comprender, de amar es la de la vida misma, la de todas las existencias, por decir, porque no te estás identificando con la historia personal de César y los problemas que César Arjona pueda estar teniendo. Claro, pero entonces él va más allá de decir hay una dimensión relativa y una dimensión absoluta. Me está diciendo que la dimensión relativa, una vez vemos la absoluta, no hay nada ahí. Exactamente. Los indios dicen que la dimensión relativa, mi supuesta entidad, es una ciudad en una nube. Es un supuesto. Nuestras individualidades son un supuesto que tiene que hacer el animal para poder depredar. Si no se suponiera una entidad diferente de lo que depreda, pues no podría sobrevivir. Pero eso es un supuesto del animal. En realidad, lo que hay es esa dimensión absoluta que se ha manifestado de esta manera como un proceso de animales y depredación. Aquí está la gran dificultad para mí es
que han de conviure alhora el supuesto amb la no identificació alhora. I aquesta és... I és que no pot ser d'una altra manera. I jo penso que això és el que realment fa difícil. Però que té que ser així, perquè no pots apartar... O sigui, Sí. És aquesta, estar alhora aquestes dues, el supuesto amb la no identificació. Pero fíjate que los Vedantas y los budistas lo que hacen es argumentar razonablemente para eliminar el supuesto. Para que elimines el supuesto. Dice que tiene que existir, pero no es tu entidad, no es una entidad, es un supuesto. Y por lo tanto, a medida que tú vas teniendo noticia y experiencia de la dimensión absoluta de la realidad, se muestra que el supuesto es supuesto. ¿Cómo se muestra? Pues viendo que desaparece sin dejar rastro. El Buda dice, es perecedero. Yo quería preguntar una cosa. Otros dicen, no tiene entidad en sí, no tiene entidad en sí. Sigas. Sí, yo quería preguntar si sería correcto como el paralelismo o el símil que podríamos extraer, por ejemplo, de cuando estamos soñando y sabemos que es un sueño, pero al mismo tiempo alguien te persigue o cualquier cosa que te persiga, tú tienes que jugar, por así decirlo, y tienes que entrar al sueño y salir corriendo. ¿Sería en cierta manera un paralelismo con esto que estamos hablando? Sí, ya la afirmación de poetas españoles, la vida es sueño, pues estos te vienen a decir, la vida es maya, es tu ficción, no es lo real. Lo real no es como lo concibe y lo vive un animal terrestre que tiene unos sentidos y un cerebro para sobrevivir en la tierra, sino que es una cosa diferente que no está al alcance de un cerebro de un animal terrestre. Por lo tanto, el mundo que tú vives como viviente terrestre tiene la misma realidad que el que vive un escarabajo o una garrapata o un camello. Está en la mente del camello, pero no está en ninguna parte. Para una persona ciega, el espacio le condiciona, pero mucho menos. Y normalmente vive a otro nivel de sensibilidad. Yo no hablaría de que no existe, yo hablaría que hay una dimensión que es donde estamos viviendo, pero hay otras muchas dimensiones que pueden ser mucho más interesantes, más potentes, más de todo, y por eso se puede decir que es maya cuando solo vemos una dimensión que es la más baja. Bueno, de hecho, budistas, vedantas, Tao y otras tradiciones dicen que no es que sea otra dimensión, es que no es real. Podríamos decir que el viviente humano, como todo viviente, delante de esta inmensidad en que se encuentra situado, la modela a su medida. Su medida es la medida de sus necesidades. Pero esa modelación que da, que él la concibe como real, no es real, es su modelación. Está solo en mi mente, en mi sentir, o en la mente de un escarabajo, una garrapata. No está eso. Eso está, es una modelación, una acotación, unos límites añadidos, dicen los hindús, límites añadidos a esta inmensidad para adaptar la inmensidad a las necesidades de un pobre animal. Propiamente, fuera de la sensibilidad, fuera de la mente y del sentir del animal, eso no existe. En el caso de animales simbióticos como nosotros, esas construcciones están en el colectivo.
pero fuera del colectivo no existen. No existen. No es que sean otro aspecto, sino que no existen. Es otro aspecto cuando nosotros vivimos como realidad la construcción que hemos hecho nosotros, hemos modelado nosotros y nos damos cuenta que hay una dimensión absoluta. Eso sí que serían dos dimensiones de una misma realidad. Pero cuando dice este señor que el cuerpo no es mi entidad, porque mi cuerpo como individualidad, como lo concibo yo, no existe. Está en mi cerebro, mis perceptores y mi capacidad activa, pero no existe. Estaba recordando otra imagen, perdona, de Nisargadatta cuando dice que sería como la proyección de una película en la pantalla. Dice, vamos proyectando la película y damos entidad a esas luces, que de hecho son luces que estamos proyectando dando una forma y no nos damos cuenta de que hay ahí la pantalla, ¿no? En esto son muy rigurosos todas las tradiciones, todos los maestros. Lo que damos por realidad, los humanos, está aquí, no fuera. Y es lógico. Y es lógico porque nosotros tenemos que adaptar la inmensidad de los mundos a la pequeñísima perspectiva de un animal, de un planeta insignificante. Por lo tanto, dicen ellos, lo que tú desde ahí da por real, es real para ti, pero no está ahí, no existe propiamente. O dicho de otra manera, no tiene existencia propia, tiene una existencia atribuida. Evidentemente que las tradiciones teístas no lo plantean así. Las tradiciones teístas, como han de mantener por su teísmo que Dios es una entidad, y es una entidad que es diferente de las criaturas son entidad también. Pero lo solventan diciendo en tradición cristiana que las criaturas son existentes a valio desde otro. Son existentes desde otro. Ese otro los ha de mantener en vida, en existencia, porque no tienen existencia propia tampoco. Pero hay dualidad entre lo que es la dimensión absoluta y lo que es la criatura. Hay un grado de realidad y la criatura tiene que dar cuenta de cómo se ha comportado a Dios, ¿no? A esa entidad, que también es nuestra entidad. Estos, al no ser teístas, ni Dios es entidad, ni la criatura es entidad. Propiamente la figura Dios no existe. Figura Dios, creador, salvador, etc. Eso es una narrativa, es una construcción humana para describir en un tipo de sociedad jerárquica, autoritaria, etc., la dimensión absoluta de la realidad. Pero es una realidad. Tal como lo describe, dicen ellos, no existe. Existe de una manera que es tan diferente del existir nuestro, que es de individualidad, que dice que propiamente ni existe ni no existe. No se puede aplicar la categoría de que existe o no existe, porque la categoría de que existe o no existe es una categoría humana y no puede aplicarse a lo que está más allá de la capacidad de concebir en concepto y o en representación, en símbolo, está más allá de eso. Por tanto, en esto, insisto, son muy insistentes y muy rigurosos. Se puede decir que en este contexto nunca se debiera personificar la palabra Dios. Depende si tú estás en un tipo de cultura
como la occidental. Y bueno, cuando digo occidental, quiero decir desde el Muy Oriente para acá, un tipo de cultura que concibe la realidad como dividida en un nivel de ser, que es el propio de Dios, y un nivel de ser que es dependiente de ese y que es inferior. Entonces, tiene sentido hablar de Dios. También tiene sentido hablar de Dios, y yo lo utilizo mucho como símbolo, para hablar sin todos los pelendengues que le pone la mitología, creador, predestinador, juez, quitas estos añadidos, estas cualidades, porque son propias de una mitología. Entonces te queda el término Dios pelao, para referirse a la dimensión absoluta. Y entonces el término Dios es equivalente a Om, a Brahman, a un vacío, etc. Es convencional. Sí, el término Dios porque es luz, ilumina. Sí, ya es lo que quiero decir. Venga, vamos. ¿A la segunda? Sí. Vamos para allá. Brahman como manifestación es eterno. Sin embargo, ni siquiera el concepto yo soy Dios permanece. ¿Qué significa esto? ¿Puede uno llegar a comprender el significado a través del ascetismo? Solo se puede comprender a través del discernimiento correcto. Aquí Maharaj señala que el Dios Vishnu puede que sea el Dios Supremo, pero cuando duerme olvida todo, incluso su nombre. Mientras que uno se tome a sí mismo como un cuerpo, incluso si se es un avatar divino, no se puede permanecer en el propio estado de ser. Sí. Bueno, aquí está hablando, bueno, esto es muy corriente en la India. Vishnu es una individualidad divina de otro orden, pero no es el Dios que nosotros pensamos en nuestra tradición. Y acceder a Brahman, que es el nombre de la dimensión absoluta, que es eterno, que no tiene tiempo, no es cosa de méritos en el ascetismo, sino de discernimiento, es decir, de poder ver en esta tierra que hay una dimensión que no es como mi cuerpo corporal, que no es una dimensión sutil. Pues uno de los nombres más bonitos es el del Corán, que le llama el sutil de lo sutil. Sí. ¿Sigo? Recordar lo que se ha escuchado es meditación. Una buena pista. Sí. Lo que se ha escuchado de esto, Sí. de lo que hice ayer por la tarde, no. Sí. Esto que viene está muy interesante. Lo que la persona hizo en su infancia fue cierto. Lo que hizo en su juventud fue cierto. Y lo que hizo en su vejez fue también cierto. Pero al final uno tiene que darse cuenta de que fue completamente falso, ya que desapareció con el tiempo. Exactamente. Lo que yo viví en mi juventud, lo viví como cierto. En mi madurez, lo viví como cierto. Y en mi vejez, lo viví como cierto. Pero como vivo como cierto, es mi propia proyección. Es falso, en el sentido de que no era real, que me lo monté yo. Y eso, cuando uno tiene una cierta edad, ciertamente es así. El mundo que vivía yo a mis 20 años era, como se dice en catalán, una soñada de truitas. Estaba soñando y lo vivía como cierto. Y me preocupaba enormemente, etc. Y después igual, y después igual. Y al final dices, pues si todo ha sido igual, lo he vivido como cierto
pero es falso en el sentido que no es eso lo que hay aquí. Todas las modelaciones que hacemos los animales, incluidos nosotros mismos, es falso. El sentido que no es como es la realidad. Me estaría diciendo que si tú mirando atrás ves que no queda nada, que no queda nada, ¿eso es la prueba de que era falso? Sí. Eso es la prueba. No tenía realidad. Era falso. Y te das cuenta que la entidad que le dabas o la importancia, visto, dices, No, pero es mesa, ¿eh? no queda nada, de acuerdo, pero hay muchas variantes en eso y para mí lo que sobre todo me está dando es como una pista de ayuda, es decir, mira atrás, mira eso, porque lo mismo que ahora estás dando entidad, tiene la mismísima cero entidad que tenía lo que ahora ves que no tenía. ¿No? De alguna manera es como una ayuda Sí. a desidentificarte con todo eso que estás dando tanta entidad ahora. Pero pensar, lo que un escarabajo pelotero da por realidad, ciertamente lo da por realidad, y vive de eso. Está en su cabeza. No es cierto que la realidad sea como el escarabajo pelotero la vive y la concibe. No es cierto. Es Pero cierto. esto es un peligro, ¿eh? Esto puede llevar a hacer lo que uno quiera, a un nihilismo. No, de ninguna manera. No se puede equivocar de muchas maneras, pero te está dando una pista muy sabia, a no ser un ego de tamaño descomunal. No, es que hay que tener en cuenta que la dimensión absoluta no es una creencia, es una percepción, es un sentir. Y por lo tanto, que orienta tu discernimiento y te dice, si todo es la dimensión absoluta, trata con cariño, respeto, y atención suma a un gato, a un perro, a un árbol, una planta, porque eso es todo la dimensión absoluta. Pues no genera relativismo, sino al revés. ¿Por qué? Porque parece la dimensión absoluta. Cuando yo me intereso por la realidad, hasta tal punto que me olvido de mí mismo y me dejo ahí alrededor y sigo a esa entidad, a esa realidad. Por lo tanto, no hay ni peligro de relativismo, ni de nihilismo de ello. Nihilismo, ni amoralidad. No, que va. Son hechos. Lo único que, claro, cuando nosotros situamos a partir del nacimiento de la filosofía, las explicaciones de los mitos, que no eran teorías, sino que era modelación, que era expresión de la captación que en un modo de sobrevivencia se tenía y de la experiencia que se tenía de la realidad, no necesitaban tener creencias. Estudiando los mitos babilonios, sumerios, asirios, no hay ninguna creencia. Los mitos estructuraban la cabeza de tal manera que tú veías aquello y no tenías por qué creer, o veías era cierto. Cuando entra la filosofía, tanto en el Islam como en el cristianismo, entonces la filosofía hace competencia a la religión como explicación de la realidad. La reacción de las religiones fue, voy a hacer una teoría filosófica de sabiduría para competir con los filósofos. Y esa teoría, esa explicación de sabiduría se completaba en unas afirmaciones que ya eran creídas, porque no se percibían, porque eran conceptos abstractos, y los conceptos abstractos no pueden sentirse ni vivirse. Y entonces
la religión ha venido a resultar un sistema de creencias. Pero no es eso en realidad. Lo que propugnaba la religión era una experiencia, una captación de la realidad en su profundidad. De manera que, así como tú ves la belleza de un ciprés o de una flor, y la estás captando, lo ves, no puedes negarlo. Si yo lo convierto en una formulación, el ciprés es un árbol muy bello, eso ya no es la captación. Pues lo mismo que se capta la belleza, se capta la dimensión absoluta de la realidad. La percibimos, la sentimos, la vemos. No necesitamos creerla. Como yo para escuchar música no necesito creer en que las piezas de música tienen un alma, una entidad, algo especial. No necesito creer nada. Lo veo, lo siento, lo percibo y estoy cierto. Pero una cosa, este ejercicio que se plantea de mirar hacia atrás, si miras atrás y ves que no hay nada, también lo puedes trasladar hacia el futuro, porque si te das cuenta, si miras hacia atrás y no hay nada, te demuestra que mirar hacia adelante tampoco habrá nada, que todo sigue siendo una modelación. Por lo tanto, no es solo un ejercicio hacia atrás, sino también lo puedes hacer hacia adelante, porque si nada es, nada será. Sí, sí, exactamente, eso dice la lógica. Pero en cambio, si miras hacia atrás, ves la fuerza que le habías dado tú, lo que te había hecho sufrir y que ha quedado en nada. Hacia adelante no lo puedes hacer ese ejercicio. No, una vez lo has hecho hacia atrás. O sea, si tú miras hacia atrás y ves todo lo que has hecho y todo lo que te ha pesado o todo lo que has podido llegar a sufrir o vivir, cuando lo miras hacia adelante te liberas también de todas las preocupaciones, porque te das cuenta de que todas las preocupaciones en el fondo van a seguir siendo una construcción que tú hagas dada tu supuesta entidad e individualidad. O sea, no puedes hacerlo hacia adelante si no lo has hecho previo hacia atrás, me refiero. Eso es verdad, pero para poder hacer eso con realidad tendrás que tocar la dimensión absoluta con todas las manos y todos los pies. Sí, sí. Es que la afirmación que hace de que fue completamente falso, ya que desapareció con el tiempo, esto, si cuando te das cuenta, es un choque. Pero no porque yo sufrí demasiado, no tenía que haber sufrido y hay qué tontería. No es eso, es mucho más que esto. A mí me sugiere qué ha sido vivir. ¿Qué ha sido vivir? Porque uno dice, ¿qué es vivir? Pues mira, es la suma de esto es mi vida. Pero si no hay esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿qué es vivir? Es sorprendente. Un poco se funden los plomos. Casi como, Marta, como casi todas las cosas a las que te detienes en ellas son un abismo y no sabes qué es. Tú no sabes qué es vivir, pero ¿acaso sabes qué es la vida de un ciprés? ¿Qué es que exista un ciprés? Una cosa que viene de milenios y milenios, ha ido extendiendo por aquí y por allá. ¿Qué es eso? Entonces, cuando decimos, en otro orden de cosas, que necesitamos proyectos axiológicos colectivos para vivir, están destinados únicamente a ordenarnos la vida animal. Sí, a ordenarnos la vida animal y será la base, el punto de partida para las figuraciones que hagamos nosotros de la dimensión. Para las figuraciones que hagamos. Claro, tenemos que hacer unas figuraciones de acuerdo con esa manera de vivir. Y liquidar las figuraciones que se hicieron como figuraciones de otras maneras de vivir.
¿Sigues? Sigo. Liberarse significa permanecer libre. Es estar libre de nuestros propios conceptos, de la esclavitud de la mente, del intelecto y de la imaginación. El yo está libre del concepto yo deseo ser y no necesita liberarse. Aquí es una imagen muy querida de esta gente de la dimensión absoluta, es el yo. Que es un yo puro, es decir, que es lucidez pura. No el yo que es deseo de ser, deseo de esto, deseo del otro, que es un paquete de deseos. Es la lucidez honda, ¿no? ¿Qué? Lucidez Es honda. la lucidez honda. Sí, es la lucidez que sugiere una cierta individualidad, pero que no es una individualidad. ¿Por qué no es individualidad? Porque una individualidad siempre es frente a algo. En este caso, no es individualidad frente a algo. Por lo tanto, no es individualidad. Es que la pura lucidez honda deshace la individualidad. Sí. Sí, pero entonces, ¿por qué darle el nombre de yo, aunque sea en mayúsculas? Pues jo suposo que és una manera que ell ho diu, perquè clar, en altres llocs el jo té un altre significat, no? I el dia que ell fa el sinònim quan li posa majúscula, perquè jo em sembla que el senyor diferencia entre el jo minúscula y el yo mayúscula, ¿no? Sí. Está sugiriendo que así como hay dos niveles del sentir, el sentir que funciona como sistema de señales para el animal y un sentir que es el sentir de la inmensidad que me golpea como animal, también hay dos niveles de lucidez. La lucidez del yo, que es para depredar, y una lucidez que no pretende depredar nada, simplemente es lucidez. De acuerdo, no, pero el hecho de ponerle el nombre de el vocablo yo con mayúsculas, a mí me parece que lleva a una mena d'engany. D'engany. Sí, digas. Yo creo que son problemas de pasar de un idioma, el hinduismo, el hindú, perdón, a otro idioma. Entonces hay que ver lo que sugieren, no las palabras exactas de cómo se ha traducido. Sí, no, y cómo se ha traducido. Yo creo que en tantos textos aparece esto, que es una traducción, bueno, no es defecto de traducción, pero... No, los límites de las traducciones, todas las traducciones limitan, ¿no? Cada lengua limita. Sí, limita, pero cuando dice hombre de una manera u otra. Y en este caso, lo que pasa es que es un término que yo no soy devoto de este término. Es una figuración de la dimensión absoluta, pero es una figuración que a mí me enreda. No lo utilizan nunca. Pero a este y gran parte de la tradición hindú no lo enreda para nada. Para empezar, en inglés yo siempre va en mayúscula. Entonces ya tenemos aquí un pequeño problema ya de decir, a ver, y creo que muchas de las ediciones de eso usa más el that que no el yo que están utilizando en este. Por eso, no sé, tendríamos que tener... Una puntualización, porque justamente me estoy leyendo el I am that en inglés, que es la edición original, porque estos son unos diálogos que él tiene en distintas lenguas, el inglés, en lenguas hindús, etcétera, y lo recoge alguien y lo escribe en inglés, que es la primera redacción que tiene. Y ahí habla de self, que me parece que es muy interesante para lo que estamos diciendo, porque el self es un yo, pero es distinto del I. No estoy seguro, porque este libro no lo tengo, si este yo que estamos leyendo aquí es el self o no. Sospecho que sí que pueda ser el self. Y a mí, de hecho, me llama mucho la atención que habla de self, porque claro, el self no es el I.
Aunque a la hora de traducirlo en castellano, es lo que estamos diciendo, pues tenemos un problema y tenemos que decir yo. Es el self. En la original en inglés es el self. ¿Verdad? César, y en el yo soy eso utiliza mucho más el eso y el ser que no el yo. Sí. Como en cambio en esta traducción está utilizando el yo. Si no me equivoco, hay algún Upanishad que utiliza el yo también. Y la figuración, el ser, que es muy de la tradición Vedanta, también es muy equívoca. El ser, me parece que es quedarse, conociendo a los budistas, quedarse a medio camino de los budistas, porque el ser es un concepto humano que solamente tiene sentido cuando contraponemos al no ser. El ser es, ellos entienden el ser que es todo. Es el concepto de la dimensión absoluta en todo. Pero yo creo que queda una ambigüedad, la ambigüedad de que es un concepto humano. Los budistas lo solventan diciendo ni ser ni no ser. Pero son sistemas de representación, mejor dicho, representación no, porque no son conceptos, de figuración de la dimensión absoluta. Todos tienen inconvenientes. De hecho, hay una frase que dice, el yo con mayúsculas está libre del concepto yo deseo ser en minúsculas. Hace la distinción. Sí. El traductor distingue. Venga, sigue. Quien ha reconocido el origen de la mente y el intelecto queda libre de sus consecuentes asedios. Estos se generan en la conciencia corporal. Si es la mente, el intelecto es el cuerpo, pues se arma mucho lío. Sí, si te das cuenta de que todo es creación, entonces ya te libras también de los asedios. Sí. Sigue. Para Brahman, el absoluto no pertenece a nadie, ni a ninguna organización. Todos los cultos religiosos se basan en conceptos y todos los conceptos son incompletos. Las dos cosas hacen una crítica a las religiones doble. Porque se basan en conceptos, porque se basan en creencias. Los mitos no son conceptos. Y por tanto, lo absoluto, la dimensión absoluta, no pertenece a nadie, ni es de nadie, ni nadie se puede apropiar de ella. En esto también la religión es lo que dice tal religión, es la verdad y se apropia de la verdad, por así decirlo. Y este señor dice, no se puede apropiar uno de la verdad. María, Sí. dices que la religión son conceptos, pero también hay una parte sensitiva, ¿no? O sea, porque las narraciones cristianas son sensitivas, ¿no? Sí, no es todo conceptos. Vale. En cuanto que para ser cristiano no es suficiente con que tú leas los evangelios y con su ayuda puedas percibir la dimensión absoluta de la realidad, sino que tienes que creer el credo, por ejemplo, que a un Dios Padre, Hijo, todo el credo, te lo has de creer. Y la formulación, el credo no es una narración, es un conjunto de conceptos que tienes de meter en la cabeza. Pero luego están los mitos, las narraciones, los rituales, yo qué sé, hay muchísimo elemento, como no puede ser menos sensitivo. Pero el punto de amarre y de identificación de los que se dicen cristianos es una formulación conceptual. O sea, todas las religiones tienen esta parte conceptual y la gente religiosa porque
se somete a este concepto. No, todas no, todas no. Ah. El cristianismo, las sectas, bueno, los grupos protestantes, a ver si hay alguna más, Bueno, y el hinduismo cogido como religión y el budismo reconvertido a religión de unas creencias y unos rituales, o sea, cualquier tradición que se reconvierta. Pero oficialmente solo las 3 religiones monoteístas lo han hecho. Las otras no lo han hecho porque no son tan fijadas. O sea, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Sí. Perdona. A ver, yo no estoy de acuerdo en esto. Dentro de cada religión, sea cual sea, y estoy de acuerdo en que nadie se puede arrogar la completitud, que no es verdad, tiene razón Nisargadatta, pero hay unas visiones literalistas que se cogen al pie de la letra, que no es la idea, pero actualmente en cualquier religión hay otras visiones que no se trata de creer, se trata de experimentar, se trata de sentir, y esto en cualquier religión que sea profunda. Pero dentro del Islam, el Islam no es homogéneo, y el cristianismo no es homogéneo, y el judaísmo no es homogéneo. Bueno, sí, eso no lo afirma nadie, pero en el cristianismo, mirando la historia, no miro ahora que quizás son más tolerantes porque no tienen más remedio, quien no confesaba las verdades del dogma proclamado, lo mataban. Y en el Islam, actualmente los protestantes en Rusia hacen lo mismo. El Papa protestante hace lo mismo. Sí. Yo estoy de acuerdo en lo que estoy afirmando. Y el Islam se mataron durante siglos los chiíes y los sunitas por unas formulaciones que eran conceptuales. Y en Irán matan a mujeres por solo haberse puesto el velo mal. Ese es un literalista. Pero entonces habría que distinguir entre lo que es la religión a nivel místico y como a nivel también como más quizá personal, y lo que es la institución, porque yo creo que estáis hablando de cosas diferentes, ¿no? Sí, nos hemos hartado de leer también a maestros budistas cargándose la lectura literalista del budismo y todo tal. El literalismo está mal en todas partes. Todas las tradiciones son lo suficientemente sabias para no aceptar el literalismo. Pero cuando se convierte las narraciones que hablan de Jesús en el Evangelio en una formulación, credo, conceptual, ahí ha pasado algo muy serio. Ha pasado algo muy serio que... porque claro, ¿por qué hacen esa operación? Porque someter al sentir que se expresa en el Evangelio no se puede someter, pero hacer que la gente formule un credo, no formule un credo. Entonces la autoridad, el poder sí que puede someter. Ha sido cuestión también la filosofía y el poder. El Imperio Romano necesitó del aparato interpretativo, dijéramos ideológico, del cristianismo para unificar al imperio. Y no le iba nada bien el Evangelio solo. Tuvo que reunir a los padres, a los obispos y arzobispos y toda esta gente, los tuvo que reunir en presencia de él para formular un credo. Cuando estuvo formulado, el imperio tenía poder, porque las iglesias se lo concedieron, poder para reprimir lo que se alejara de eso o para imponer a la fuerza las formulaciones. ¿Veis? Hay unos procesos de pactos del poder y la espiritualidad, dijéramos, que estropean el funcionamiento de las tradiciones religiosas. Bueno, no nos va a dar tiempo ni a acabar esto.
No da No, tiempo, no. el 2 no. No, sí. ¿Leemos alguno más? O... Vale, haz uno. Vale poco profundo que mucho superficial. Eso sí, seguro. Bueno, ¿cuál es el mensaje del gurú? Tú no eres el cuerpo, eres la conciencia en el cuerpo. Aférrate a este dictado. Y entiéndelo bien, evidentemente. Tú no eres cuerpo, eres lucidez. Esto está muy bien. ¿El siguiente o este? El otro. Vale. El tiempo acabará, mas tú no terminarás nunca. Alguien que dice yo soy el cuerpo nunca podrá comprender esto. Bueno, Sí, sí. bueno, Nos quedamos aquí. pues nos quedamos aquí.